Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias y a ir conmigo a la palabra de Dios en Marcos capítulo 14. Estaremos en esta mañana en los versículos del 32 al 42 en este mensaje titulado Getsemaní. Dice así la palabra inspirada de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias por este privilegio que tenemos, Señor, en este domingo de estar reunidos en tu nombre para tener comunión a través de Jesucristo y de tu palabra contigo, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos des la gracia para poder contemplar el precio de nuestra salvación en el huerto de Getsemaní. Padre, te pido que le des a mis hermanos oídos para oír y mente para entender lo que es inentendible, aquello que ni los ángeles son capaces de descifrar. Y ayúdame, Señor, a predicar lo que es impredicable. Ayúdame, Señor, por tu gracia, a comunicar tu mensaje fielmente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. La Biblia entera, mis hermanos, nos revela de principio a fin quién es Dios. No hay ningún otro lugar en donde alguien nos pueda explicar, enseñar o decir quién es Dios, sino en la Biblia. Y lo hace a través de una historia, la historia de la redención. No existe una historia como esta, porque jamás se habría escrito algo ni remotamente parecido, si no fuera porque esto surgió de una idea original en la mente de Dios. Y en un sentido, mis hermanos, la historia de redención completa, de principio a fin, es la historia de lo que ocurrió en dos huertos: el huerto de Edén y el huerto de Getsemaní. En el Edén, Adán, teniendo todo a su favor, fracasó. En Getsemaní, Jesús, teniéndolo todo en su contra, triunfó. En Edén, Dios fue a buscar a Adán y Adán se escondió de Dios. Mientras que en Getsemaní, Jesús fue a buscar a Dios y Dios se escondió de Jesús. En Edén, Adán culpó a su mujer, Eva, para justificar su propia desobediencia. En Getsemaní, Jesús se culpó a sí mismo para justificar la desobediencia de su esposa, la iglesia. En Edén, Adán trajo la maldición sobre la tierra y con el sudor de su rostro tuvo que comer pan de ella. En Getsemaní, Jesús, quien es el pan de vida, regó la tierra con su sudor de sangre para quitar la maldición para siempre y darnos vida.
El evangelista inglés Leonard Ravenhill dice, cito, Getsemaní es el lugar donde Jesús murió. La cruz es solo la evidencia para nosotros de aquella muerte. Y es que, hermanos míos, en un sentido, es aquí, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús verdaderamente murió. Murió a sí mismo por completo y sobre todo murió hasta la última pizca que le quedaba de su propia voluntad cuando dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos míos, no entender lo que ocurrió en Getsemaní es no haber entendido absolutamente nada de los casi 14 capítulos que hemos estudiado en Marcos, y es no entender realmente lo que el Evangelio significa. Hermanos, que Dios nos dé oídos para oír y ojos para ver de qué es que nos salvó Jesucristo y cuál fue el precio que Él pagó por nuestra redención. Empezaremos en esta mañana, mis hermanos, con el primer punto titulado La antesala de la muerte, versículo 32. Esto se refiere, mis hermanos, al lugar en donde ocurrieron los hechos. Se refiere al huerto de Getsemaní. Leemos en el versículo 32 que dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Vinieron quiénes, mis hermanos? Bueno, después de la última cena, nosotros ya sabemos, ellos estaban en Jerusalén. Jesús sale de la ciudad con sus 11 discípulos y es alrededor de la medianoche. Está completamente oscuro. Cruzan por una de las partes del lado este de Jerusalén para salir de ahí y descienden al valle de Cedrón. Atraviesan el arroyo que lleva el mismo nombre y empiezan a subir por una de las laderas del Monte de los Olivos. La distancia que caminó Jesús con sus discípulos desde el lugar, el aposento alto donde estuvieron para la última cena, hasta el monte que se llama el Monte de los Olivos, buscando el huerto de Getsemaní, es aproximadamente de 1,5 kilómetros, algo así como 1 milla. Esto está en las faldas del Monte de los Olivos y es ahí donde se ubica el huerto de Getsemaní. El nombre Getsemaní, mis hermanos, es mencionado en este Evangelio de Marcos, mientras que en Mateo 26:36 y Juan 18:1, simplemente los evangelistas se refieren a este lugar como un huerto. De ahí es donde nosotros entendemos y lo titulamos, lo nombramos, lo conocemos como el huerto de los olivos o el huerto de Getsemaní. Esta palabra, Getsemaní, significa prensa de aceite. Ese es el significado de esta palabra. Y es que el Monte de los Olivos, mis hermanos, lleva este nombre precisamente porque está lleno de olivos. El huerto de Getsemaní es una plantación, un cultivo, es un sembradío. Son plantas que dan aceitunas. Estaba protegida y rodeada por una albarrada de piedras puestas una encima de la otra. Tenía una entrada y dentro de este huerto habría una prensa de aceitunas de las cuales se obtiene el aceite de oliva. Es lo que se hacía en este huerto. Se tomaban las aceitunas y se prensaban para obtener de ellos el aceite. De ahí viene el nombre Getsemaní. El huerto de Getsemaní, mis hermanos, este lugar probablemente pertenecía a un cristiano. Probablemente pertenecía a un seguidor del maestro. Del mismo modo que cuando Jesús manda a sus discípulos a Jerusalén y cuando ven al hombre con el cántaro lo siguen y al dueño del aposento alto le dicen el maestro necesita su habitación y él la da. Del mismo modo este lugar, este Getsemaní, este huerto le pertenecía a alguien. No era un lugar público. Así es, hermanos míos, como Jesús había seleccionado este lugar y le habían dado de alguna manera la facilidad para él poder entrar y estar en comunión, en oración a solas con su Padre cuando él quisiera. Jesús a menudo frecuentaba este lugar. Él quería meditar. Él quería tener esa comunión con su Padre sin que nadie lo interrumpiera. Durante todo el día Jesús atendía y ministraba a las masas. Estaba con las multitudes. Pero siempre buscaba un tiempo y había seleccionado Getsemaní, el huerto de los olivos, para estar en comunión con su Padre. Jesús necesitaba estar a solas con el Padre. Y hermanos, así todos nosotros también necesitamos tiempo para estar en comunicación con el Padre Celestial. Meditar en su palabra y derramar también nuestro corazón a sus pies. Si Jesús lo necesitó, hermanos míos, nosotros lo necesitamos muchísimo más. No podemos nosotros vivir nuestras vidas
día tras día, semana tras semana y mes tras mes, sin tener tiempo, todos los días, consistentemente, sistemáticamente, a solas con Dios para conocerle más y más. Jesús era consistente en su tiempo de oración. Era consistente en cuanto a la hora, era consistente en cuanto al lugar. Sobre todo, cuando estaba en Jerusalén, todo el mundo, todos sus discípulos, sus seguidores, sabían que Él se retiraba a Getsemaní a orar. Esto también lo sabía Judas, hermanos míos, y por eso es que sabía exactamente dónde iba a estar Jesús sin que Jesús tuviera que decirle nada. En Juan capítulo 18... vemos en los versículos 1 y 2, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y atención al versículo 2, dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Es por eso que Judas sabe exactamente dónde va a estar Jesús y qué va a estar haciendo. Leemos también en la segunda parte del versículo 32, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Jesús les está pidiendo que se queden a la entrada del huerto de Getsemaní para cuidar que nadie lo interrumpa. Y dice también, entre tanto que yo oro. Notemos la razón por la cual está aquí Jesús, hermanos. Entre tanto que yo oro. Jesús necesitaba de esta oración. Y era una oración diferente de otras oraciones que él había hecho. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra utilizada aquí para orar no es la misma que se usaba cotidianamente. Es decir, es la misma palabra, pero hay una palabra extra que se agrega en el original para dar a entender que esta oración iba a ser una oración muy intensa. Literalmente, la palabra original quiere decir estar cara a cara con el Padre. Esto es lo que necesitaba Jesús, estar frente a frente con su Padre para hablar. Necesitaba una conversación directa con su Padre, el Padre Celestial. Jesús está aquí, hermanos míos, para tener esta plática, esta conversación justo antes de enfrentar la prueba de obediencia más amarga de su vida en tan solo unas horas antes de que ocurriera. Recordemos, hermanos míos, que esto es viernes. En cuestión de horas Jesús será apresado y de ahí no habrá marcha atrás, irá directo a la cruz. Para esto es que Jesús, hermanos míos, vino al mundo. Para esto es que ahora está en Getsemaní. Él sabe que será capturado, juzgado, condenado, crucificado, será separado del Padre mientras cuelga de la cruz. Y antes de todo esto, Jesús necesita esa comunión con su Padre. Necesita verlo frente a frente, rostro a rostro. Necesita estar con su Padre porque será abandonado. Debido a las limitaciones de su encarnación voluntaria, debido a la debilidad de su carne como hombre, Jesús necesita estar en una profunda e intensa oración, la última oración antes de que Él cuelgue en la cruz. Necesita escuchar a su Padre, necesita escuchar que la voluntad de su Padre es precisamente que Él dé su vida para el rescate de muchos. Hermanos míos, si Jesús necesitó este tiempo, ¿no será que es eso lo que necesitamos nosotros más y más para poder hacer la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros nos cuestionamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pero no queremos buscar un momento a solas, intenso en oración con el Señor, para escuchar de su boca qué es lo que debemos hacer. Hermanos míos, parece un chiste pensar que podemos decidir lo que queramos y luego decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Acaso has estado en profunda comunión, intensa devoción en oración con Dios para entender lo que Él quiere de ti que hagas y decir, estoy seguro, estoy completamente convencido de que esta es la voluntad de Dios para mi vida? Hermanos, no podemos jugar a las adivinanzas con Dios. Jesús no lo hizo, sino que habiendo sido que Él conocía lo que estaba escrito de Él, antes de ir a hacer la prueba más difícil que Jesús jamás haya tenido que hacer, fue con su Padre y tuvo tiempo de comunión con Él. Vamos a pasar al punto número 2 en esta mañana, hermanos. Y este es el punto en donde estaremos la mayor parte de la predicación. El punto número 2 en esta mañana es la agonía del Salvador. Están los versículos 33 a 36. Jesús llega, hermanos míos, a Getsemaní.
y empieza a contemplar la intensa dificultad y el tamaño de la aflicción de lo que le espera. Jesús ha venido caminando hacia el madero desde hace mucho tiempo. Para eso es que encarnó. Y aunque a la distancia esa cruz no se veía tan grande, mis hermanos, es ahora que el Maestro la tiene justo enfrente. Y es enorme, es gigantesca, es completamente aterradora. Jesús acaba de dar el primer paso bajo las penumbras de la sombra de la cruz y las tinieblas se ciernen sobre él. Dice el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús, hermanos míos, llama a Pedro, llama a Jacobo y llama a Juan. Los llama de manera individual y de manera directa. Jesús no les dijo, necesito que ustedes tres vengan. No, mis hermanos. Él dijo, Pedro, ven conmigo. Jacobo, tú también. Juan, necesito que tú estés aquí. Vengan los tres. De manera directa los llama. Dice, y los tomó consigo, dice el versículo. Jesús quiere llevar a estos tres discípulos particularmente a una cercanía con Él mucho más profunda. Él quiere que presencien cómo es que Él va a orar delante del Padre. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué es que Jesús quiere que estén estos tres discípulos más cerca de Él que los otros? Jesús sabe que no lo pueden ayudar. Jesús sabe de hecho que los 11 le van a fallar. Eso es lo que vimos y entendimos el domingo pasado en la predicación. Entonces, ¿para qué es que Jesús llama a estos tres? Hermanos, hay que recordar que estos son los mismos tres discípulos que Jesús llamó cuando sanó a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Eso lo vimos en Marcos capítulo 5, versículo 37. Estos son los mismos tres discípulos que Jesús llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos. Lo vimos en Marcos capítulo 9, versículo 2. Jesús, hermanos míos, ha tomado a estos tres discípulos porque ellos servirán como líderes del resto del rebaño cuando Él ya no esté. Y el Maestro les va a dar la última lección, la lección final a estos tres estudiantes antes de que se lo lleven preso, antes de que Él no pueda tener más interacción con el resto. Esta es la lección de lecciones. Esta es, hermanos míos, la enseñanza de enseñanzas. Todo lo que hicieron estos tres discípulos durante el ministerio de Cristo será resumido en la parte final de ver a su Salvador postrado de rodillas orando en Getsemaní. Jesús quiere que contemplen la totalidad de su persona. Quiere que entiendan quién Él es. En la resurrección de la hija de Jairo, hermanos míos, los discípulos contemplaron su poder. En la transfiguración contemplaron su gloria. Aquí en Getsemaní, los discípulos deben aprender a contemplar su agonía. Jesús, hermanos míos, quiere que aprendan cómo debe lucharse para cumplir con la voluntad del Padre. Y ese es el ejemplo que tenemos para nosotros mismos. ¿Qué debo hacer yo para luchar en cumplir con la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo debo luchar? ¿Qué debo hacer para lograr caminar adelante en la voluntad de Dios? Tres componentes, hermanos: su poder, su gloria y su agonía. Nadie puede hacer la voluntad de Dios sin fijar los ojos en Jesucristo y contemplar su poder, su gloria y su agonía. Su poder, porque Él es el Todopoderoso y no hay imposibles para Él. Cada que tengamos de frente, hermanos míos, la clara voluntad de Dios y nos parezca imposible de cumplir, recordemos, Él es el Todopoderoso. Y en su nombre podremos las cosas. Pero también debemos contemplar su gloria. Él es digno de todo honor y toda alabanza. Porque Él se merece nuestra obediencia, debemos luchar por cumplir con su voluntad. Dar todo para andar en la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, veamos su agonía, que es lo que necesitamos contemplar hoy. Contemplar el precio que Él pagó en la cruz. Contemplar su agonía, hermanos míos, es entender el precio que Jesús pagó para nosotros ya no estar esclavizados al pecado. Nos ha hecho
con el Padre, reconciliados con Él. Este, hermanos míos, es el pasaje en donde vemos el inicio de sus aflicciones. Continúa el versículo 33 y 34 y dice: y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Vemos que dice el texto, hermanos, comenzó. Lo que nos dice, lo que nos indica que ahora Jesús entra de pronto en un estado y en una condición de profunda tristeza y una angustia que son indescriptibles. Nunca Jesús se había sentido de esta manera. Y cuando digo nunca, hermanos, no estoy hablando de sus 33 años. Nunca Jesús se había sentido así. Jesús es eterno y desde la eternidad pasada ha estado en perfecta comunión con el Padre. Jamás ha sentido lo que está sintiendo ahora. El peso de lo que le espera en unas horas, de pronto le pega directamente en el alma, como si le pasara encima un tren a toda velocidad. Jesús es aplastado por completo en el alma. Se siente triste, muy triste. ¿Qué tan triste? Dice Jesús, hasta la muerte. Jesús siente en su interior que se muere, mis hermanos. Y esto no es exageración. Esto no es una expresión metafórica. Esto no es figurado. Jesús les dice a sus discípulos: siento que estoy a punto de caer muerto. Siento una tristeza tal que parece que me muero en este instante. El tan solo anticipar la aflicción de la cruz y lo que le ocurrirá, hermanos míos, casi matan en Getsemaní al Salvador antes siquiera de poder caminar hasta la cruz. Este es el peso que está sintiendo Jesús sobre su alma, a horas de ser entregado, a horas de ser apresado, de ser abofeteado y maltratado y subir a la cruz. El mirar la cruz de cerca, tan cerca, le estruja el alma, lo exprime, lo aplasta, lo abate, lo pulveriza. Hermanos, no es coincidencia que el huerto donde se encuentra Jesús se llama Getsemaní, la prensa de aceite. Jesús, hermanos míos, está siendo prensado por una enorme piedra de molino, como si él fuera una pequeña aceituna. De ese tamaño es el peso, mis hermanos, de lo que él siente en el alma. Su alma está siendo devastada, desgarrada, y el terror de la cruz es insoportable. Jesús le pide a Pedro, a Juan y a Jacobo que se queden y que velen. Quédense aquí, velad. Una vez más, aún en medio de todo eso, Jesús es quien los instruye, Jesús es quien los llama, Jesús es quien les dice, Jesús es quien les ordena. Y nos ordena también a nosotros que debemos mantenernos alertas, orando, velando, despiertos, estar vigilantes, porque la hora llega y no podemos estar durmiendo. No debemos estar durmiendo. Esto no es nuevo, lo hemos visto ya en el capítulo anterior. Jesús está cerrando todo su ministerio y constantemente, una vez y otra vez y otra vez, dice: velen. Velen, oren. Esa es la manera, hermanos míos, en que la iglesia debe estar siempre y constantemente. Siempre y constantemente la iglesia de Jesucristo, los redimidos del Señor, deben estar orando, velando, teniendo discernimiento de las cosas a su alrededor, no estar dormidos. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre el verdadero cristiano, el cristiano genuino, el nacido de nuevo, y aquel que simplemente vino a la iglesia a dormir. El verdadero cristiano está con los ojos abiertos, la mente encendida, discerniendo, está siempre pendiente de lo que está a punto de ocurrir. El pasaje continúa y dice en el versículo 35, yéndose un poco adelante, esto es, más adelante de Pedro, Juan y Jacobo. Ahora Jesús, hermanos míos, se encuentra completamente solo. En Lucas capítulo 22, versículo 41, nos dice que Jesús se fue a distancia como de un tiro de piedra. Quizá, hermanos, estos son unos 30 metros.
Más o menos por ahí es donde se entendía, más o menos esa distancia es la que se entendía cuando alguien usaba esta expresión, a un tiro de piedra. Jesús está en el interior de la oscuridad de la noche, en este huerto, siendo devastado, estando solo, y de nuevo, Él necesita hablar con su Padre. Y una vez más, el Señor se adelanta para ir a esa oración y llega al lugar elegido para ello. Él va a orar y dice el texto, se postró en tierra. Hermanos míos, no tengamos la idea de que Jesús dio esos pasos hasta un lugar que encontró muy cómodo y dijo, creo que aquí está bien para que yo ore. Creo que aquí me levanto un poco la túnica, veo que quizá no haya muchas piedras que me lastimen, voy a orar un rato, y se puso en sus rodillas y empezó a orar. No, mis hermanos, esto se postró en tierra, es caerse de pronto al suelo, de la nada. Esto es quedarse súbitamente sin fuerzas. Esto es desplomarse. Como si un rayo, mis hermanos, le hubiera caído al maestro en un instante y lo haya dejado tirado completamente débil. Marcos nos dice que cayó al suelo. Lucas nos dice que cayó de rodillas. Y Mateo nos dice que cayó sobre su rostro. Es decir, mis hermanos, el cuerpo completo de Jesús, de pronto, sin ningún tipo de fuerzas, cae y pega contra el suelo, como quien avienta o tira un costal de arroz o un costal de trigo, y uno puede escuchar cómo hace el ruido cuando golpea el suelo. De esa manera es como Jesús cayó en ese instante. No pudo ni meter las manos, su rostro pegó contra el piso. Jesús no tiene ningún tipo de fuerzas, las fuerzas de Jesús desaparecen. Golpea contra la superficie, primero en sus rodillas y luego su rostro pega contra el suelo. No tiene fuerzas para moverse. Esto, mis hermanos, es el peso de lo que le espera. Esto es apenas el comienzo de sus aflicciones. Y está siendo puesto sobre sus hombros toda la carga del pecado. Está siendo puesta sobre su alma el peso de las iniquidades de aquellos que Él vino a salvar. Es indescriptiblemente, es indescriptiblemente pesado. Esto es agobiante y esto es insoportable. Ha llegado la hora para cumplir la tarea a la que Jesús vino al mundo. Ha llegado el momento, el instante, el minuto de cumplir con el plan de redención. Todo lo demás fue preparación. Todo lo demás fue predicación. Todo lo demás fue teoría. Todo lo demás fueron milagros que apuntaban a Él como el único redentor. Ahora llegó el momento de ver si Jesús probará quien Él dijo que Él era. ¿Será verdad que Él vino a salvar pecadores? ¿O simplemente era un mensaje muy bonito, muy prometedor, que aguardaba una esperanza, pero que Él no tiene fuerzas para hacerlo? Ha llegado la hora para cumplir la tarea más pesada que existe. Y al empezar a cargar sobre sí mismo el pecado de su pueblo, el peso de la condenación hacen colapsar al maestro, al punto de la muerte. Al punto de la misma muerte. Esto, hermanos, es el peso del pecado. Aquí en Getsemaní, a horas antes de ser entregado a sus captores, a horas antes de ser dejado preso, bajo la autoridad ahora de los romanos, bajo la autoridad ahora de los líderes judíos, los sacerdotes, el Padre pone sobre los hombros de Cristo, pone sobre el alma de Cristo el peso del pecado, el peso de tu pecado, el peso de mi pecado. Esto es lo que está ocurriendo en Getsemaní, hermanos míos. La carga es extremadamente pesada, tanto así que el Hijo de Dios está tirado con el rostro en tierra y apenas puede moverse. Jesús, hermanos míos, ahora tiene que levantarse del suelo y cargar con ese pecado tuyo y mío
hasta la cruz. Tiene que sacar fuerzas de algún lugar para levantarse del suelo y llevar en sus hombros sobre la cruz el pecado de todos aquellos que han creído en Él. Este es el momento en que Jesús tiene que probar que es el único y suficiente Salvador. Nadie ha hecho esto antes. Nadie puede salvar. Nadie tiene el poder para cargar el peso de la condenación. Y cuando es puesto sobre Cristo en Getsemaní, Jesús cae en sus rodillas, cae de frente, golpea la cara en el piso y parece no tener fuerzas. Esto, hermanos míos, es lo que pasa cuando el peso del pecado recae completamente, ya sin la gracia de Dios, ya sin ayuda divina, sobre un ser humano. Jesús está completamente molido bajo el peso del pecado. Hermanos míos, veamos qué insensato es pensar que pueda haber alguien que pueda salvar. Veamos qué insensato es decir que pueda haber algún otro mediador entre Dios y los hombres para poder salvar a hombres pecadores. Hermanos míos, eso es blasfemia, eso es un insulto. Nadie puede hacer eso. Veamos lo que está sucediendo con Cristo. Jesús tendrá que levantarse, hermanos, como he dicho, y con esta horrible carga que fue puesta sobre él, caminar hasta la cruz. Ese peso apenas puede soportarlo. Ese peso del pecado, mis hermanos, lo estruja y lo aplasta. Y debemos pensar, hermanos míos, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos? ¿Sabes lo que sucede cuando pecas? Cuando pecas, en su misericordia y en su gracia, el Señor no permite que el peso del pecado te aplaste. Por eso es que pecas. Pero si el Señor retirara su gracia y dejara caer el peso de uno de tus pecados o uno de mis pecados sobre ti o sobre mí, en ese instante el pecado, el peso, nos aplastaría al punto de la muerte. No estoy hablando de toda tu vida de pecados. Estoy hablando de un pecado. Es tan profundo, es tan grave, es tan radical, es tan mortífero, que si Dios dejara ese pecado hiciera su efecto en ti como debiera ser, caerías muerto. Por eso el Señor dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué no te has muerto? ¿Por qué parece que cuando pecas incluso hasta puedes disfrutarlo? ¿Por qué será que podemos pecar y aparentemente muchas veces no vemos consecuencias? Solo porque Cristo en Getsemaní cargó con el peso de ese pecado. Porque si Él no hubiera cargado con el peso de tu pecado, lo habrías tenido que cargar tú. Y Cristo, el Hijo de Dios, está siendo aplastado por Él. ¿Qué te hubiera pasado a ti? ¿Qué te pasaría a ti si el Señor simplemente dejara que el peso de la condenación cayera sobre tu vida? Te mueres en el instante. Hemos visto, hermanos míos, cómo Jesús caminó sobre el agua. Hemos visto cómo el poder de Jesús es capaz de resucitar muertos. Hemos visto, hermanos míos, cómo Jesús, Dios encarnado, ha multiplicado panes y peces, ha sanado leprosos. Y con todas esas muestras de poder, en el momento en que Dios Padre pone el peso del pecado sobre él, cae sin fuerzas. Pareciera que nuestro Salvador, nuestro poderoso Cristo, no tiene con qué soportar eso. Hermanos, imaginemos lo que es un pecado. Jamás tendremos una idea correcta de la poderosa majestad de Cristo mientras sigamos considerando que el pecado es inofensivo. El teólogo y pastor R.C. Sproul dice, el pecado es una traición cósmica. Y no va a haber ningún traidor que se salga con la suya. Hermanos míos, lo que está haciendo aquí Jesús es cargar con tu pecado. Si hoy tú eres salvo y estás en Cristo, es porque Jesús en Getsemaní cargó con tu pecado. Es porque Jesús en Getsemaní estuvo agonizando casi hasta la muerte para pagar tus iniquidades, para pagar tus mentiras, para pagar todas las cosas que has hecho que no se conforman a la Escritura, que son violaciones contra la santidad de Dios. Contemplen, cristianos, a su Salvador. Contemplen a aquel que llevó el pecado a la cruz.
Aquel que cargó en Getsemaní con tus iniquidades y las levantó para ponerlas en esa cruz. Contemplen a su Dios encarnado, cristianos. Contemplen el precio que Él tuvo que pagar. Acabamos de cantar, ven, contempla el gran misterio. Este es el precio de nuestra redención. El alma del Hijo de Dios tuvo que ser molida bajo el peso de la condenación. No tenemos ni idea de lo que es el peso del pecado, hermanos. Pero cuando Cristo lo tomó y lo puso sobre sí mismo, esto lo está matando. Esto, lo que está ocurriendo, hermanos míos, es que Jesús está siendo aplastado bajo ese peso. Este pasaje nos permite ver a través, hermanos míos, de algo así como una cerradura en la puerta, de tal manera que podemos visualizar un poco de lo que experimentará aquel que un día llega al infierno. Aquel que llega al infierno sin Cristo, sin fe en Jesús, sin creer el Evangelio. Simplemente lo que hará el Señor es dejar que el peso de tu propio pecado te caiga encima. Tú lo hiciste, tú quisiste hacerlo, tú lo buscaste, nadie te obligó. Estas son las consecuencias. El peso de la condenación caerá sobre ti. El Señor, hermanos míos, está experimentando el peso de nuestros pecados. Y no es juego. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús ante todo esto? Hermanos míos, Él empieza a orar intensamente. Dice el versículo 35, y oró que si fuese posible, pasase de Él aquella hora. Versículo 36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermano mío, la intensidad de la oración en Getsemaní, la oración de Cristo a su Padre en este huerto, allí a solas con Él, es algo único en la historia de la creación. No hay nada igual que esto. Jesús le dice, Abba, Padre. Esta palabra, Abba, es una palabra, una expresión en hebreo, una expresión usada por los niños hebreos. Y la usaban cuando se dirigían a sus papás. Esto expresa cariño y ternura, cercanía y dependencia. Hermanos míos, veamos lo que está haciendo Cristo. Él se está dirigiendo a su Padre y Él está clamando entre lágrimas. Papá, ayúdame. Está desesperado. Como un niño indefenso está llorando y le dice a su papá, papi, haz algo, haz algo. Esto, hermanos míos, es un clamor, esto es un llanto, esto es un grito estremecedor en medio de la oscuridad de la noche. El Salvador sollozante suplica e implora a su Padre como un niño débil, indefenso y asustado. No busca absolutamente nada más sino a su Padre. Abba, Abba, Abba. Vemos cómo, hermanos míos, el Señor una y otra vez repetía esta oración, repetía este clamor. ¿Cómo sabemos, mis hermanos, que Jesús clamaba, lloraba, gemía, gritaba en el huerto de Getsemaní por ayuda a su Padre? Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta es la manera en que Jesús está orando, mis hermanos. No pensemos, no creamos que está en sus rodillas haciendo una de esas oraciones ocasionales. No, mis hermanos, está orando con gran desesperación porque siente que se muere. Y el único en el que él confía es en su propio Padre, como un niño, como uno de nuestros hijos cuando se aterra, cuando se asusta, cuando no busca qué hacer y dice, papi. Así está Jesús siendo quebrantado. ¿Qué suplicaba Jesús al Padre? Le decía, todas las cosas son posibles para ti. Esta es una muestra del reconocimiento de Cristo, que su Padre es el soberano y nada es imposible.
Todas las cosas son posibles para ti. Y luego le pide, aparta de mí esta copa. Noten esto, mis hermanos, en el versículo 35 dice, Jesús oró que pasase de aquella hora. Ahora en el versículo 36 Jesús decía, aparta de mí esta copa. Ha llegado, mis hermanos, la hora de cargar con el pecado y llevarlo a la cruz, y Jesús parece que retrocede. Ahora parece que Jesús se está echando para atrás. Ahora parece que Jesús retrae la marcha, que quiere darse la vuelta, que ya no quiere ir a la cruz, que si fuera posible mejor no va. Pero atención a esto, mis hermanos. No es que Jesús no quiere ir a la cruz. No es que Jesús tenga miedo de morir clavado en la cruz. Jesús no tiene miedo a los clavos. Jesús no tiene miedo al maltrato romano. Jesús no tiene miedo a todo lo que le ocurrirá ahí físicamente. No tiene miedo a ser abofeteado. No tiene miedo a ser latigado. No tiene miedo a los golpes de aquellos jueces y verdugos que tenía a su alrededor. No tiene miedo de absolutamente nada. El Señor es el Todopoderoso y nada lo puede asustar. Su terror es algo muchísimo peor que eso. Pero muchísimo peor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa con nuestro Salvador aquí, mis hermanos, quebrantado y asustado? Dos cosas. La primera, nos la dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, este es Jesucristo, santo desde la eternidad pasada, no sabe lo que es pecar, no conoce lo que es el pecado, no tiene ni idea de qué es eso de pecar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Su propio Padre, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto es lo que está pasando. Esta es la repulsión que tiene Cristo en este momento de ir a la cruz. Él no conoce el pecado y todo el pecado de aquellos que Él, desde antes de la fundación del mundo, conoció, están siendo puestos sobre Él. Jesús literalmente, hermanos míos, casi se muere del asco de tus pecados y los míos. Él no conoce lo que es pecar. Perfecta y eternamente santo, fue hecho pecado por nosotros. Él nunca ha pecado, no sabe lo que es pecar, no conoce el pecado y ahora Él es hecho pecado. El santo desde la eternidad está teniendo contacto con pecado y eso lo está matando. Voltea la cara y no quiere. Es la respuesta natural de la santidad. Él no tiene miedo de morir. Él tiene asco del pecado, de tu pecado. Y sin embargo, tiene que cargarlo. Tiene que subir sobre sus hombros y ser hecho él mismo pecado para salvar a aquellos que pongan su fe en él. Esta es la respuesta de Jesús, el Santo, cuando ponen pecado encima de él. Es un misterio, hermanos. ¿Cómo el Dios Santo puede entrar en contacto con el pecado? Jesús lo hizo en Getsemaní para poder llevarlo a la cruz. Si no, ¿quién lo llevaba? Todo aquel que ama la santidad siente repulsión por el pecado. El que no conoció pecado está siendo cargado con todos los pecados de aquellos que Él vino a salvar. Todos los pecados pasados, todos los pecados futuros, de todas las generaciones habidas y por haber, de quienes Él conoció antes de la fundación del mundo para salvación, puestas sobre la santidad de Cristo Jesús. ¿Podemos mirar, hermanos míos, la gravedad de nuestros pecados? Podemos mirar, hermanos míos, lo que sucede cuando tus iniquidades y las mías fueron puestas sobre los hombros del Salvador para llevarlos a clavar a la cruz y así poder salvarte. Esta es la realidad del pecado. Hermanos, nosotros estamos muy consentidos por la gracia de Dios. No nos permite Él en su amor, en su paciencia, en su misericordia, en su perdón, experimentar los verdaderos efectos del pecado. ¿Para qué? Para darnos tiempo de arrepentirnos y venir a Él. Porque los cargó Cristo sobre sus hombros para llevarlos en la cruz. Jesús sabe que al ser hecho pecado por nosotros, ahora habrá una separación entre Él y el Padre.
Él nunca ha sido separado de su Padre. Nunca ha perdido comunión con su Padre. Nunca durante la eternidad pasada, jamás Jesús sabe lo que es no estar en comunión con su Padre. Desconoce eso, no sabe lo que es. Pero una cosa sí sabe Jesús, que la separación con el Padre es la peor de las maldiciones. No hay maldición más grande que estar separado del Padre. Y Jesús sabe que esto es lo que le espera. La separación entre el Padre y el Hijo es el precio de nuestra salvación. Jesús le está diciendo a su Padre: papito, por favor, no quiero separarme de ti. No quiero alejarme ni un centímetro de ti, ni un milímetro, no quiero. No sé lo que es eso, pero sé que un milímetro lejos de ti es la peor maldición. Hay otra forma, hay otra manera. Morir no importa, pero no me separes de ti. Hermanos míos, esta es la actitud de Cristo. No quiere separarse ni un segundo, ni por un milímetro de su Padre. Pero hay una segunda cosa, y es consecuencia de la primera. Al ser Él, Jesucristo, hecho pecado por nosotros, ahora Él tiene que beber la copa. Él tiene que beber la copa. Dice Jesús: aparta de mí esta copa. ¿Qué copa es esta, mis hermanos? Porque Jesús está agonizando casi hasta la muerte, solo de ver que la copa ya está preparada para que Él la beba. ¿Qué es esta copa? Esta es la copa de la ira de Dios contra el pecado. No ha habido, mis hermanos, una copa tan llena como esta. Está rebosando de ira. Está a punto de derramarse. Y su contenido es la furia de Dios contra todas las iniquidades que se han cometido en su contra. El contenido de esta copa, hermanos míos, es el veneno más mortal que existe. Es tóxico, es letal, es mortífero, mata al instante y de la peor manera. Isaías capítulo 51, versículo 22 lo llama la copa de mi ira. Jeremías capítulo 25, versículo 15 menciona la copa del vino de mi furor. Y ahí lo que nos dice Jeremías es lo siguiente: porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y la beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Esta es la copa que Cristo dice: no, Padre, déjame beberla a mí, pero no destruyas las naciones. Ezequiel capítulo 23, versículo 33 dice: la copa de horror y desolación. Y Salmo 75, versículo 8 dice lo siguiente: porque el cáliz, porque la copa está en la mano del Señor y el vino está fermentado. Esto quiere decir que ha estado ahí durante mucho tiempo. Pacientemente el Señor ha permanecido con esa copa en su mano, de tal manera que ahora la intensidad ha subido. Para eso se fermentaba el jugo de la uva, para que el nivel de alcohol empiece a subir. Y es lo que está diciendo el Señor. Cada vez que has pecado, he guardado la ira que te mereces en esta copa y la he fermentado. Ha ido subiendo y subiendo y subiendo. Dice que está lleno de mistura. La mistura son todos los ingredientes que tienen, en este caso en específico y particular, el alcohol de la uva. Y lo hacen profundamente intenso. Está lleno de mistura y dice: y él derrama del mismo, hasta el fondo la beberán, y la beberán todos los impíos de la tierra. Y Cristo dice: no, Padre, deja que la beba yo, pero no los mates a ellos. Esto, mis hermanos, es lo que está pasando. Esto es lo que contiene la copa: la furia, la ira, toda la cólera, la rabia, el enojo eterno de Dios Santo contra el pecado. Y al ser transferido nuestro pecado sobre Cristo, metafóricamente ahora, el Señor usa la idea de beber una copa y es amarga en su contenido, es mortal. Esta copa está lista, a punto de derramarse, y está frente a Jesucristo en Getsemaní y sabe que en el momento en que suba a la cruz se la tendrá que beber hasta el fondo.
Ni una sola gota de la ira de Dios Jesús dejó sin beber. La bebió completa. La bebió hasta el fondo. Eso es lo que va a ocurrir en la cruz. Jesús sufrirá bajo la ira de Dios Padre, sufrirá el juicio de Dios Padre contra el pecado. Jesús tomará hasta la última gota que hay en esta copa, mis hermanos, para que no tengas que beber tú ni la más mínima gota de esa ira. Es tan pesada la carga del pecado sobre Jesús y tan aterradora la copa de la ira que beberá, que en Lucas capítulo 22, versículos 43 a 44, dicen lo siguiente. Dice que Jesús en esta agonía, en esta oración intensa, en esta súplica y en este ruego, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto es lo último que hará el Padre por Cristo. Ahora lo abandonará. Y ahí le manda un ángel, no para ayudarlo, no para un poco de esa ira, este ángel cargarla. No, mis hermanos, para que Jesús escuche de este ángel. Este es el plan del Padre. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que vas a hacer. A esto es que viniste. Si no lo salvas tú, nadie los puede salvar. Y Jesús está ahí, mis hermanos, y dice el versículo 44 de Lucas 22, y estando en agonía, oraba más intensamente. Qué impresionante, mis hermanos. Qué impresionante que Cristo no se deja llevar por su terror y por lo que él sentía. Qué diferente de nosotros que ante la menor situación de aflicción muchas veces desmayamos en oración. O ya no queremos acercarnos a orar. O no tenemos ganas o estamos desanimados. No, Cristo. Él empieza a orar más intensamente. ¿Qué tan intensamente? Dice el texto, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús está agonizando a tal manera, mis hermanos, que su cuerpo físicamente experimenta lo que en medicina se conoce como hidromatosis. Esto es, hay tanta presión sobre el Salvador que en su sudor, debajo de su piel, los capilares de sangre se revientan, estallan, de tal manera que junto con su sudor empieza a salir sangre. Esto es lo que está sucediendo. Jesús no quiere desobedecer al Padre, mis hermanos, sino que está orando en respuesta a lo que nosotros como humanos teníamos que enfrentar. Jesús experimenta de primera mano la interacción con el pecado. Entra en contacto con el pecado, por decirlo de alguna manera. Y en el versículo 36, Jesús concluye diciendo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto, mis hermanos, es llegar a la cima más alta, a la cúspide de la servidumbre, a la cúspide del sometimiento, la sujeción y la humildad más extraordinaria. Si alguien tenía derecho de decir, yo no voy a tomar esa copa, es Cristo. Y sin embargo, Él dice, no, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Esto, mis hermanos, es obediencia perfecta. Este es el Rey que se hizo siervo, Jesucristo, y obedeció al Padre hasta el final. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 leemos, el cual, este es Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es, mis hermanos, hacer la voluntad del Padre. Esto es decir, Señor, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No sé por qué tengo que pasar por estos sufrimientos, Señor, pero de tu mano quiero obedecerte. Esto es, mis hermanos, decirle al mundo no. Esto es decirle no al aplauso de los hombres. Esto es decir no a la aprobación de las multitudes. Esto es decir no a la popularidad entre la gente. Esto es decir no.
Yo quiero hacer lo que el Señor ha dicho. Yo quiero hacer como está escrito de mí. Yo quiero hacer la razón por la cual Dios me formó en el vientre de mi madre. A esto es que he venido, dijo Cristo, y no me voy a echar para atrás. Y así tenemos nosotros, hermanos míos, que llegar a un punto en donde nuestra voluntad es hacer su voluntad. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque tú sabes lo que haces. Esta es la manera, hermanos, en que cada uno de nosotros debería vivir. Rendirnos completamente a lo que Dios manda, completamente a su voluntad. La voluntad de quién es la que tú haces. La voluntad de quién es la que harás. ¿La tuya o la de Dios? Tenemos que, hermanos míos, traer esto a meditarlo. ¿Estoy haciendo mi voluntad en mi vida, esperando que Dios bendiga mis planes? ¿O estoy haciendo lo que el Señor desde antes de la fundación del mundo tenía en mente para mí? Me formó en el vientre de mi madre, me hizo nacer y ahora Él sabe qué es lo que debo hacer. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Seguir tu propia voluntad te conduce a tu ruina. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Seguir la voluntad de Dios, hermanos míos, es siempre lo mejor. No importa las aflicciones que uno tenga que atravesar por hacer la voluntad de Dios, siempre hacer la voluntad de Dios es lo mejor. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y siempre, siempre conduce a la vida. Pero hacer tu voluntad siempre conduce a la perdición. Siempre conduce al mal camino. Seguir la voluntad de Dios, hermanos míos, tiene un costo. Y Jesús estuvo dispuesto a pagarlo para que tú y yo no tengamos que lidiar con la condenación de nuestro pecado. El camino difícil, hermanos míos, es el camino angosto. Y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que realmente encuentran ese camino y en arrepentimiento, en fe y en obediencia a Cristo caminan por él. Te pregunto, ¿por qué camino andas tú? ¿Por el camino fácil, el camino amplio o por el camino angosto? ¿Por el camino difícil, por el camino de las aflicciones, por ser cristiano? No aflicciones como consecuencia de hecho de estar en rebeldía contra Dios, sino por las aflicciones de una vida piadosa. Debemos reflexionar, mis hermanos, cuando vemos los sufrimientos de Cristo en Getsemaní y que Él tuvo que cargar con el peso de nuestra propia iniquidad, el peso de nuestra condenación y decirnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si esto es lo que el Salvador Jesucristo hizo por mí, ¿cómo entonces debo vivir yo? Hermanos, nos distraemos muy fácilmente. Y queremos emplear nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestro tiempo, nuestra vida misma en cosas que no tienen ningún sentido ni ningún valor en la eternidad. Pregúntate, ¿cómo lo que haces tiene peso en la eternidad? Pregúntate, ¿cómo la manera en que vives hará una diferencia entre lo que sucederá el día que tú mueras? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En qué inviertes todas las cosas que haces? ¿Para qué va a servir el día que seas llamado a la presencia de Dios? ¿Para qué? ¿En qué inviertes las horas que inviertes? ¿En qué haces lo que haces? ¿Estás sentado horas delante del televisor mirando tontería y media? ¿O perdiendo el tiempo en el teléfono? ¿O esforzándote por lograr algo en este mundo que a final de cuentas no te va a servir de absolutamente nada? Porque no te vas a llevar nada. ¿Qué vas a hacer si ves esto que hizo el Salvador por ti en la cruz? ¿Cómo vas a vivir? Pasemos al último punto en esta mañana, mis hermanos. La amonestación a los discípulos. Está en los versículos 37 a 42. Y dice el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Vean cómo el Señor le dice a Pedro, Simón. Cada vez que Jesús se refería a Pedro como Simón, es para reprenderlo. Es para llamarle la atención. Es para decirle, el día que te llamé estando en la barca era Simón.
Desde entonces te puse Pedro, pero estás actuando de nuevo como aquel que ni siquiera me conoce. Tú eres Simón hoy. Simón es el nombre de Pedro, mis hermanos, antes de seguir a Jesús. Jesús está aquí mirando a estos discípulos durmiendo. Y se dirige específicamente a Pedro y le dice, ¿duermes, Pedro? ¿Estás durmiendo? ¿No has podido velar una hora? Una hora no te has podido mantener despierto orando y velando. ¿Por qué a Pedro, mis hermanos? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Jacobo? Aunque obviamente la reprensión, la amonestación aplica a los tres. Pero ¿por qué llama específicamente a Simón Pedro? Porque fue Simón el que le dijo que aunque él tuviera que morirse, él se moría con él, que él no lo iba a abandonar, que él no le iba a fallar. Y viene Jesús y le dice, ni siquiera una hora has podido hacer lo que te pedí, estar despierto y orar. Y me dices que si hay que morir conmigo, no me abandonarás. No, Pedro. No, Pedro. Aquí está, hermanos míos, aquel que dijo que no iba a fracasar en su lealtad al Señor. Tanto era el cansancio de estos hombres, hermanos míos, que vemos aquí. Estaban realmente tan cansados que alrededor de la medianoche ellos no aguantaron más y se durmieron. Hermanos, recordemos que estos tres hombres que están aquí son pescadores. Ellos habían dejado las redes para seguir a Jesús, lo que significa que estos hombres no son hombres débiles físicamente. Ellos, por el contrario, son fuertes. Habían sido pescadores profesionales, pescadores de oficio. De hecho, en una ocasión, trabajaron pescando toda la noche sin encontrar nada. La pesca milagrosa, eso está en Lucas capítulo 5, versículo 5. ¿Y cómo ahora es que están durmiendo? Hermanos, porque los discípulos no son diferentes de nosotros. Cuando se requiere que hagamos algo en el Señor, algo espiritual, algo para estar en comunión con el Padre, levantarse temprano para orar. En el caso específico de estos tres hombres, permanecer despiertos, velando y en oración. Oh, ahí no tenemos fuerzas. Ahí estamos muy cansados. Ahí tenemos todos los pretextos del mundo. Pero para otras cosas no hay problema. Esto es lo que vemos, hermanos. Cuando Pedro y los discípulos, Pedro y sus compañeros discípulos que eran pescadores, tuvieron por necesidad que pescar toda la noche, lo hicieron sin problema. Pero despierto, orando, no, ahí no tienen fuerzas. Ahí se durmieron. Lucas capítulo 22, versículo 45, nos especifica la razón por la cual, de hecho, estos hombres quedaron durmiendo, se quedaron dormidos. Dice el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Se dan cuenta que no era cansancio físico lo que tenían estos hombres? Es decir, obviamente estaban cansados, ya había pasado la medianoche, pero no fue eso el factor determinante por lo cual ellos se quedaron durmiendo. Lucas es claro, se quedaron durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué está pasando? Recordemos de nuevo, mis hermanos, que estos discípulos no querían saber nada de un Salvador que iba a morir en la cruz. Y ahora lo que están viendo es la realidad de todo lo que Jesús está hablando. Todo lo que Jesús les había enseñado y que ellos habían querido desechar. Y entonces ellos se ponen muy tristes. Quizá en el fondo de su corazón ellos pensaban, bueno, no creo que sea tan intenso como parece. Pero ven ahora a Jesucristo el Salvador en agonía, sin fuerzas, rogando al Padre que por favor encuentre otra forma para cumplir el plan de redención. Y no la hay. Y estos hombres se desaniman. Y desanimados, en vez de estar orando, a diferencia de Jesús, que en su agonía oraba más intensamente, ellos dicen, mejor vamos a dormir. La verdad es que estamos desanimados. Una vez más, Pedro, en lugar de escuchar las palabras de Jesús y ponerlas sobre sus sentimientos, hace justo lo contrario. Pone sus sentimientos encima de las órdenes de Jesús. Jesús nos pidió que velemos y oremos, pero ¿saben qué? Yo estoy muy triste y muy desanimado. No, gracias.
¿Y no es acaso, hermano mío, lo mismo que ocurre hoy entre los cristianos? Es que ya no llego a la iglesia porque estoy desanimado. Es que no he leído mi Biblia porque estoy desanimado. Es que no sé qué me pasa, que ando desanimado. Mira el sacrificio y la agonía de Cristo cuando puso el pecado Dios Padre sobre él. Oró más intensamente y viene y admonesta, reprende, exhorta a ellos que están durmiendo. No han podido velar una hora. No han podido hacer eso. En los momentos de tristeza, frustración, aflicción, descontento, desánimo, lo que debemos hacer es velar y orar. En este versículo, los discípulos son el contraejemplo. Esto no es lo que no debemos hacer cuando estemos tristes. Dice el versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Vean cómo Jesús vuelve a su punto de oración y Él es consistente. Él no desmaya en oración. Él sigue repitiendo lo mismo, sigue clamando al Padre con las mismas palabras. Esto no es repetición vana, mis hermanos. Esto es consistencia en no desmayar orando por aquello que uno pide al Padre. Y dice, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Una vez más Jesús vuelve, por segunda vez, y ellos están durmiendo. No dice el texto qué palabras les dijo esta vez Jesús, pero obviamente podemos asumir que seguramente les vuelve a decir, siguen durmiendo. ¿Por qué? Porque ahí dice que los discípulos no sabían qué responderle. Como aquel niño que lo regañas 2 o 3 veces por lo mismo, ya te hace así como que, no sé qué decirte, perdón, no sé qué me pasa. No sabían qué responderle. Vino la tercera vez. Vuelve Jesús a orar, regresa por tercera vez, y uno esperaría que esta vez, después de 2 veces de ser amonestados y reprendidos, los discípulos estuvieran despiertos, orando y velando. Pero no. Se cumple exactamente lo que Jesús dijo en el pasaje anterior. Todos me abandonarán. Ni siquiera podrán estar conmigo en oración. Abandonado completamente. Les dijo, dormid ya y descansad. Esto, hermanos míos, de dormir ya y descansar, en realidad es una traducción que hace la Reina Valera 1960 con un poco de inexactitud. No es que esté mal, pero hay algo que hace falta ahí, que sin embargo sí está en la Biblia de las Américas y también está en la misma Reina Valera, pero la traducción 2015. ¿Y qué es eso? No es que Jesús les esté diciendo, duerman ya y descansen, tranquilos. No. Lo que hace falta ahí, hermanos míos, es un signo de interrogación. La manera en que la Biblia de las Américas traduce y también la Reina Valera 2015 es esta. ¿Todavía estás durmiendo y descansando? ¿Duermen? Signo de interrogación. ¿Descansan? Signo de interrogación. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Es como decir, no puedo creer que después de 3 veces sigan dormidos y descansando. Y entonces Jesús hace la reprensión directa, la amonestación clara y dura. ¡Basta! Esto es suficiente, se acabó. Paremos con esto de estar voy y vengo y despiértense, despiértense, despiértense. No más. No han podido velar y orar en preparación para lo que se les viene, entonces tendrán que aprender sobre la marcha. Entonces tendrán que aprender cuando todas estas cosas ocurran. No hay otra opción. No quieren orar, no quieren velar, no se quieren preparar, serán zarandeados. Ahí aprenderán. La hora ha venido, dice Cristo. La hora ha llegado. Ya no hay más tiempo de preparaciones. Ya llegó el momento. Lo último que tenían ustedes para prepararse se esfumó. Basta, dice Jesús. La hora ha llegado. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Adiós a su Maestro. Adiós al Hijo del Hombre entre ustedes. Me van a llevar y ustedes y yo no tendremos ninguna comunicación. Levantaos, dice Jesús, vamos, he aquí se acerca el que me entrega.
Noten, hermanos míos, cómo Jesús ya no está agonizando. Noten, hermanos míos, cómo la batalla ha sido ganada en oración antes de entrar en ella. La batalla por la voluntad de Dios se ganó en oración en Getsemaní antes siquiera que Jesús sea apresado. Y es así como se lucha en la vida cristiana para hacer la voluntad de Dios. No una vez que estás dentro te pones a orar, sino antes de entrar en ese conflicto, en esa aflicción, en esa prueba, tú tienes que haber estado orando. Tú tenías que haber estado velando, despierto, en oración, en comunión. Así es como ganó Cristo la batalla. Ahora Cristo no es que se le haya quitado el peso de la condenación y el pecado nuestro sobre sus hombros, sino que en oración se fortaleció, se puso de pie y ahora está listo para llevar nuestros pecados a la cruz. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Es así como uno adquiere fuerzas para hacer lo que Dios manda. Cuando sometemos nuestra voluntad a su voluntad, el poder de Dios reposa sobre nosotros. Jesús está de pie, cargando el peso de todo tu pecado para llevarlo a la cruz. Jesús es entregado tal cual como estaba escrito de él. Cristo se entrega a la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios Él es encarcelado. Él es tomado. Para esto es que Jesús nació en el pesebre, mis hermanos. Para esto es que Jesús encarnó. Nació en ese pesebre como un bebé indefenso. Y desde que nació, Él inició su camino a la cruz. Inició su obra de salvación. Inició el rescate de pecadores. Todo aquel que en Él cree no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Todo aquel que cree en Jesucristo tendrá salvación, porque sus pecados fueron cargados por Cristo a la cruz. Si nunca has puesto tu fe en Cristo, quiero que sepas que hoy Él te ofrece de pura gracia el regalo de la salvación. Y ese regalo de la salvación se recibe solo por fe. Cuando ves la obra de Cristo en la cruz cargando los pecados de su pueblo, tienes que tomar una decisión. La Biblia dice que Él estaba aplastado por el peso de la condenación. Eso lo hizo Jesús porque cargó tus pecados. ¿O quieres tú cargar? Tú, con tus fuerzas, tú, en tu humanidad, cargar con ese pecado. Tienes que tomar una decisión al respecto. Y no tomar una decisión es ya haberla tomado. Es ya haber rechazado la obra de redención de Cristo. Si no recibes la salvación por fe en Jesucristo, no escaparás de la condenación eterna. Si mueres sin fe en Cristo, el peso de la condenación de tus propios pecados caerá sobre ti un día. La decisión está en tus manos. Si tú eres cristiano, no tienes por qué preocuparte, pero despierta, porque Él cargó tus pecados en la cruz. Pero si tú no eres cristiano, es urgente que tomes una decisión. Es urgente que abraces esta obra, que abraces a este Cristo, que abraces esto que el Señor ha hecho para salvarte y le recibas por fe. ¿Qué elegirás? ¿La vida o la muerte? ¿El cielo o el infierno? ¿Tu voluntad o su voluntad? Cree en Cristo hoy y no te pierdas. Ama a Cristo hoy y escapa de la condenación. Que este sea, cuando leas Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 36, el sufrimiento que Él pagó para que tú no tengas que pagarlo. Pero si no es así, si rechazas a este Cristo y lo que hizo, prepárate. Si así mueres, es cuestión de tiempo para que caiga sobre ti el peso de la condenación de tu propio pecado. Pero no tiene que ser así. Ven a Cristo hoy. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te damos las gracias por tu Hijo Jesús. No tenías que dárnoslo, Señor, y nos lo diste. Padre, qué sacrificio tan grande el poner todo el pecado de nosotros, Señor, sobre tu Hijo que es santo. Gracias, Señor Jesucristo, por cumplir con la voluntad de tu Padre. Gracias, Señor,
por el poder de redención que hay sobre tu persona, tu palabra. Con qué fuerza, Señor, con qué potestad, con qué majestad te levantaste, Señor, con mi pecado sobre ti. Y lo llevaste, Señor, y lo clavaste en la cruz. Gracias, Señor. Permítenos, Señor Padre, a todos mirar el sacrificio de tu Hijo Jesús y vivir para Él, porque Él es digno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.